La humanidad se sigue haciendo la misma pregunta hace miles de años. ¿Qué hay hoy en la agenda? Esta pregunta se mantuvo sin casi variación y siempre fueron los mismos tres problemas que aparecían en cada sector del mundo. Como en la China del... esta China no. Como esta China del siglo XX, la India medieval y el antiguo Egipto. ¿Cuáles eran estos tres problemas? La hambruna, la peste y la guerra. Durante muchos años y años la gente rezaba a dioses, armaba sistemas sociales, construía pensamientos teóricos, científicos, filosóficos, sin llegar a ningún lado. Pero cuando apareció el nuevo milenio, la humanidad pudo al fin tomar poder acerca de estas tres problemáticas: la hambruna, la peste y la guerra. Claramente, no del todo, no resuelto en su totalidad, pero dejó de ser una fuerza sobrenatural incontrolable. El hombre ya no necesita rezarle a un dios, sabe muy bien qué es lo necesario para impedir estas problemáticas. Es verdad que hoy todavía hay hambrunas, hay guerras como la de Rusia y Ucrania, Israel, Palestina, entre otras guerras. Todavía hay pestes como la que sufrimos esta última vez, que fue del 2020, pero esto es más a modo reflexivo, centrándonos en la mirada que empieza a aparecer a principios del siglo XXI. ¿Por qué centrarnos en la mirada a principios del siglo XX? Porque vamos a empezar a comparar con siglos anteriores y cómo se fueron dando ciertos cambios acerca de estas problemáticas. Por ejemplo, en Francia, respecto a la hambruna del siglo XX, el mal tiempo había arrasado con todas las cosechas y por consecuencia los graneros se quedaban vacíos. Los precios de los alimentos se disparaban y esto hizo que 2.8 millones de franceses perecieran por la azotante hambruna. En 1965, la hambruna también golpeó a Estonia, luego Finlandia, donde falleció un tercio de la población, y también en Escocia entre 1695 y 1698, donde se sufrió una hambruna que hizo perder casi más del 20% de la población. En la actualidad, la mayor parte de la gente nunca ha vivido hambrunas que matará a más del 20% de la población. Es decir, que si hoy se da una hambruna, se da más por falta de decisiones políticas y recursos que por desastres naturales. Pero más bien de hablar de hambruna, lo que sí es un hecho y que hoy existe y hay es la inseguridad nutricional. Esto es la falta de proteínas, de azúcares, de minerales que se dan por los alimentos que están ultramente procesados. Es decir, hay más inseguridad nutricional, pero hay menos muertes por hambre. Hoy la pandemia es sobre la obesidad. En 2014 se contaron más de 2.100 millones de personas que tenían sobrepeso, en comparación a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que en el 2030 la mitad de la humanidad tenga sobrepeso. En cuanto a pestes, enfermedades, pandemias y epidemias, en siglos anteriores esto se daba mucho debido a que había sectores de altos movimientos de peregrinación, comercio internacional, bullicio y aglomeración de personas, que fueron de ayuda al cultivo de agentes patógenos. Los ciudadanos como los de Atenas, la de Europa antigua, la de la Florencia medieval, entre otros, vivían con el constante miedo de contraer una enfermedad. Y acá, al tener en cuenta esto, que la esperanza de vida era solamente hasta los 30 o 40 años. Si no, morías por explotación laboral, morías por una enfermedad, por un corte, por lo que sea. Pero también tenían miedo a que una epidemia azote al pueblo y que mate a toda su familia, haga perder todo el cultivo, se aparezcan las hambrunas y por consecuente aparezcan las guerras. El gran ejemplo es la peste negra de 1330, que mató entre 75 y 200 millones de personas, más de la cuarta parte de Eurasia. En Inglaterra perecieron 4 de cada 10 personas, reduciendo de 3 millones a 2 millones de ciudadanos. En la ciudad de Florencia medieval, de 100.000 habitantes quedaron 50.000. La enfermedad eran vistas como castigo de Dios, como demonios malévolos, magia negra, mal de aire, pero jamás sospechaban de virus y bacterias. La gente creía más fácil en ángeles y en demonios. Las epidemias se redujeron en las últimas décadas. El ejemplo más ilustrativo es la mortalidad infantil, la más baja en todos los tiempos. Menos del 5% mueren antes de llegar a ser adultos. Esto gracias a los grandes avances biomédicos del siglo XX.
La primera epidemia que los humanos pudieron eliminar de la faz de la Tierra fue la viruela. En la década de 1960, todavía 14 millones de personas eran infectadas. Ya en el 2014, ninguna persona se infectó ni murió por esta enfermedad. Si se desencadena otra pandemia o epidemia, son más por decisiones políticas erróneas y falta de control epidemiológico que por fuerzas divinas. En cuanto a la guerra, si bien hoy se generalizó un miedo sobre la Tercera Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que, desde la Edad de Piedra hasta el vapor, a lo largo y ancho del mundo se esperaba que la guerra surja en cualquier momento, que países invadan a otros, masacrando y matando a millones de personas. Sin embargo, en el 2012 murieron en todo el mundo 56 millones de personas. Solamente 120.000 personas murieron por la guerra y 1.5 millones de personas de diabetes. El azúcar es ahora más peligrosa que la pólvora. Entonces, si la peste, la guerra y la hambruna va desapareciendo de a poco, y si llega el momento de que desaparezca por completo, ¿qué quedará en la nueva agenda? ¿Estos logros llevarán a la paz total? ¿El conocimiento puro y certero dejará al humano sin deseo de conocer más? Bien, el deseo es lo que hace vivir al ser humano, el motor de la vida. En otras palabras, no quedarse en plena satisfacción, sino querer ir a buscar más. Esto de la naturaleza del ser humano de ser ambicioso. Por este antecedente de la ambición del ser humano, es probable que en la nueva agenda ocupe un lugar la inmortalidad, la felicidad y la dignidad. Entonces, si el humano, después de salvar de la mortalidad temprana, de enfermedades que irrumpen la vida, epidemias, pandemias, hambrunas, se dedicará a vencer la vejez, incluso la muerte en sí, si después de haber salvado a la gente de la miseria, de las guerras, el hambre, la peste, se dedicará a ser totalmente feliz al ser humano, si después de haber superado la ley del más fuerte, haber controlado la naturaleza humana, animal y terrenal, se dedicará a evolucionar de Homo sapiens a Homo Deus, de humanos a dioses. Muchas gracias.